En esta mañana, continuando con nuestro mensaje, veremos los otros 5 milagros y el próximo martes estaremos concluyendo con los últimos 4 milagros. En el orden viene para hablarnos del 6º milagro el pastor Carlos Guillot, el 7º milagro el pastor Jesús Riascos, el 8º milagro la pastora Rosa Mejía, el 9º milagro el pastor Fabián Cayón y el 10º milagro el pastor Jonathan Riascos. Recibámoslo dándole un aplauso al Señor por la vida de ellos. Dios les bendiga, iglesia. Gracias a Dios y al pastor por esta oportunidad, este privilegio que me da a compartir en este sermón. Y el milagro que vamos a hablar es Eliseo resucita al hijo de la tsunamita. Y eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18 y al 37. Usted ahí en casa puede leer detalladamente esos versículos. El niño ya había crecido y se encontraba con su padre y de repente empezó a tener un fuerte dolor de cabeza. Y el padre dio la orden que le llevaran a donde su madre. Y estuvo ahí sentado en su madre en sus rodillas hasta el mediodía. Y murió el niño. Murió el hijo que a través de la palabra del profeta Eliseo, Dios le había concedido a esta mujer. Y en esta mañana, estos versículos de la palabra de Dios nos da un ejemplo de esta mujer. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos de tener en los momentos de crisis para mover la mano de Dios a nuestro favor? Y lo primero es recordar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. No perder la memoria, porque cuando vienen esos momentos difíciles nos bloquean, pero hay que tener presente de no perder la memoria, no olvidar lo que Dios ha hecho en otras ocasiones. Y eso fue uno de los grandes errores del pueblo de Israel, que olvidaba rápidamente lo que Dios había hecho a su favor, para después cuestionarle en los nuevos momentos de crisis que venían a su vida. Esta mujer no olvidó lo que Dios había hecho antes, no olvidó. Y te pregunto, ¿cuántas veces Dios ha obrado a tu favor? Cuando ella no podía concebir, a Dios le dio una palabra a través del profeta que iba a tener un hijo, y así fue. Y ella lo llevó al lugar que había preparado para el profeta, al aposento, y lo acostó allí y fue en búsqueda de Eliseo. Y lo segundo, caminar con la fe puesta en Dios. Esto es sorprendente, hermano, porque cuando muere un ser querido, uno se destroza, se derrumba porque es lo normal. Pero ella ahí, cuando antes de salir, su esposo le pregunta, ¿para dónde vas? ¿Qué ha pasado? Y me gusta mucho lo que ella le dijo. Ella dijo, solo le dijo, paz, ten paz, ten paz. Otra persona, cualquiera de nosotros, ¿qué haríamos? Nos destrozaríamos. Ha muerto el hijo, ha muerto nuestro hijo. Pero ella le dijo, paz, paz. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Que no perdamos el control, que no nos descontrolemos en los momentos difíciles. Porque lo normal es llorar, gritar, renegar. Pero ella aquí nos enseña que en esos momentos difíciles no hay que perder la calma, no hay que perder el control para no empezar a renegar a nuestro Dios. Es mejor a veces hacer silencio, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y del tercero, confesar palabras de bendición. Dice la palabra que el profeta la vio, que ella venía, y mandó a Giezi que fuera y le preguntara, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Wow, y mire la respuesta que ella dice, bien, bien. Su hijo estaba allí en casa muerto. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que confesemos palabras de bendición. Porque dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua.
y el que la ama comerá de sus frutos. Hay que declarar palabras de bendición. Aunque usted vea todo oscuro, usted declare que amanecerá y el sol de justicia será resplandecido a favor de cada uno de ustedes, de su vida. Dios responderá: no te suelto hasta que no me bendigas. La fe de esta mujer era que Eliseo resucitara a su hijo. Y así sucedió. Dice la palabra que el profeta fue hasta donde estaba el niño, oró y sucedió el milagro. El niño resucitó. Espera tu tiempo que Dios resucitará. Esos sueños que estaban allí, Dios lo va a resucitar. Mantente creyendo. Y concluyo con esto: cuando estés pasando por un momento difícil o una crisis, clama a tu Padre. Clama a tu Padre. Así cuando nuestros niños empiezan a persistir, a insistir, y uno es conmovido, y si es algo bueno, uno se lo concede. Clama a Dios, búscalo, camina en fe, confiesa palabras de bendición y sé persistente, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Dios les bendiga, iglesia. Seguimos con este tiempo de bendición, de ver el obrar de Dios en favor de su pueblo. Y ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41, vemos el séptimo milagro del profeta Eliseo. ¿Cuál era la realidad del pueblo de Israel en el contexto en que se desarrolló este milagro del profeta Eliseo? El versículo 38 nos lo muestra claramente y nos dice que había una gran hambre en la tierra. Entonces la realidad en ese momento era hambre y necesidad. Estas palabras representan las dificultades que suceden a nuestro alrededor. En nuestra vida, cada día suceden muchas situaciones que generan quizás dolor en el corazón, las que nos llevan a tomar malas decisiones en la vida, porque por lo general, cuando estamos en crisis, no meditamos en Dios ni en su palabra, lo cual debería ser lo primero. La dificultad te nubla y hace que escojas el primer camino que se te venga a la mente, a diferencia de lo que dice la palabra del Señor, que manifiesta que más el Espíritu Santo nos guía a puerto seguro. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos guía a puerto seguro? Estos hijos de los profetas, uno de ellos había salido a buscar alimento y encontró esa parra montés, que lo que era un veneno, y lo habían echado allí en el potaje, en el guisado que estaban haciendo. Pero sabes una cosa, quiero que hoy nos llevemos esta palabra en el corazón. La obra de Dios es suficiente para saciar, sea cual sea nuestra necesidad. Lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas es suficiente. No necesitamos alguna otra cosa. No necesitamos ayudar a Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y dice el versículo 41: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Aleluya. Hay personas aquí en este lugar que necesitan una intervención urgente de Dios en su vida. ¿Cuántos podemos declarar que necesitamos una intervención urgente de Dios en cada uno de nosotros? Porque el enemigo ha querido poner decretos de muerte en las familias. Dios lo hizo a través de Eliseo para que a sus alrededores supieran que había Dios en Israel, para que a los alrededores supieran que había profeta de Dios en Israel. ¿Saben una cosa? Dios está haciendo grandes cosas en este tiempo para que Santa Marta conozca que en esta casa hay Dios, hay un Dios poderoso, pero también para que conozcan que en esta casa
hay un manto, hay un profeta de Dios que alimenta nuestras vidas con la palabra cada domingo, cada martes. ¿Sabes una cosa? Que así como Dios intervino a través del profeta Eliseo, Dios también quiere intervenir en la vida de muchas personas que hoy gritan desesperadamente esos gritos de angustia. Y Dios quiere hacerlo a través de ti. Dios quiere hacerlo a través de ti. Dios quiere hacerlo a través de ti si nos abandonamos en sus preciosas manos. Hoy Dios está interviniendo en la vida de muchos de nosotros. Hay cambios de decreto para que le sirvamos a Dios con ese fervor y con esa alegría. Dios te bendiga, amada iglesia. Bendiciones, iglesia. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Amén. Todo este tiempo ha sido un tiempo de el Señor desafiarnos y darnos una palabra que transforma. Amén. Así que vamos a seguir con este tema precioso en esta mañana. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da de comer, da a la gente para que coma. Respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Es muy interesante ver, hermanos, a través de estos pasajes, cómo Dios en su inmensa misericordia quiere enseñarnos una dependencia total de Él. Todo el interés de Dios al mostrarnos estas maravillas es que nosotros aprendamos a confiar en Él, porque Él es el Dios todopoderoso. Y dice el texto que este hombre vino para traer al profeta de Dios 20 panes de cebada y también un saco de espigas frescas de trigo. Baal Salisa era una localidad que estaba cerca a Gilgal. Y se cree que de allí de Gilgal fue donde se sucedió el milagro del que hablaba el pastor Jesús hace unos momentos, de este potaje que estaba envenenado. Y dice la palabra del Señor que entonces el profeta bendijo los panes que había recibido y llamó a su criado, a Giesi. Pero a través de muchos episodios anteriores nosotros podemos conocer el carácter de Giesi, que era un hombre apartado de Dios, amador de las riquezas materiales, un hombre natural. Note algo bien importante aquí, que él le dice: da de comer a la gente. Y ahora da la palabra o la promesa del Señor, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Dígalo conmigo esta mañana: comeremos y sobrará, porque hay abundancia de pan en la mano de nuestro Dios. Aleluya. ¿Sabe? Nosotros somos testigos como iglesia de ese manto sobrenatural de provisión, de abundancia que hay en esta casa. No sé cuántos esta mañana pueden levantar su mano y decir: Dios a mí me ha bendecido. Pero sabe, hermano, nosotros debemos proponer en nuestro corazón ser generosos. Miren, en ese tiempo desprenderse de unos panes era cosa grande porque no había nada. Pero este hombre se atrevió a darle a Dios. Y mire el milagro tan sorprendente que obró el Señor. Si nosotros nos atrevemos a dar,
y a confiar en la palabra que ha sido dada por Dios, veremos entonces los milagros de provisión que estamos esperando de la mano del Señor. En la mano del Señor está la provisión para que sus hijos estudien y usted pueda pagar una universidad de manera sobrenatural. De donde no hay, Él lo puede hacer. En la mano de Dios está la provisión para su carro, para su casa, para lo que usted necesite. Pero en la mano de Dios está la provisión para que usted siga aportando y siendo fiel a la obra del Señor y podamos extender así el reino del Señor. La palabra del Señor dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y a usted Dios le suplirá y le proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Pero necesitas creerlo. Tú no necesitas recursos. Tú no necesitas recursos. Tú lo que necesitas es fe para creer en lo que Dios ha dicho. Lo que necesitas es permanecer para ver lo que Dios hará a través de ti. Que el Señor te bendiga y el Señor te use como un canal de bendición para esta casa, para tu familia, pero para nuestra ciudad Santa Marta. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Muy bien, hemos escuchado el 8º milagro, me corresponde el 9º milagro. Por favor, vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 5, versículo del 8 al 14. A estas alturas, el hombre de Dios, Eliseo, ejercía el ministerio como hemos visto con los predicadores anteriores. Él había avanzado en el ministerio, pero también había desarrollado capacidades espirituales únicas de la época. Y en este milagro entra en escena un militar, un general, dice la Biblia, del ejército de Siria, cuyo nombre era Naamán. La Biblia habla de Naamán como un hombre valeroso, como un general, pero también decía que Naamán tenía lepra. No solo tenía enfermedad de la lepra, sino que también su alma, por decirlo de alguna manera, estaba leprosa. Porque cuando leemos la historia completa, vemos algunas actitudes de Naamán no acordes a lo que se puede considerar correcto, en equilibrio. Sino que Naamán, la Biblia muestra que Naamán era un general orgulloso. Una mujer, una joven, dice la Biblia, de Israel, que estaba en su casa, le dice a la esposa de Naamán: si mi señor va a Israel, ahí hay un profeta que le puede sanar. ¿Hay un qué? La directriz de esta joven fue sencilla y directa. Si él va a Israel, hay un profeta que le puede sanar. Y Naamán va al rey de Siria, a su rey, y le dice: envía cartas al rey de Israel para que él me sane de la lepra. Él tenía que hablar, era con rey, porque él estaba acostumbrado a eso, a hablar de tú a tú con reyes. Entonces el rey de Siria envía cartas al rey de Israel, y cuando el rey de Israel recibe la carta dice: ¿acaso soy yo Dios que te puede sanar? Y rasgó sus vestidos. Y es entonces cuando el profeta Eliseo se entera que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y manda a decir al rey de Israel: dígale a Naamán que venga a mí para que sepa que hay profeta en Israel. Naamán nunca pensó que Eliseo iba a procesarlo para tocar también su alma. Y es cuando Eliseo manda el mensaje con el siervo y le dice a Naamán: el hombre de Dios dice que te zambullas 7 veces en el río Jordán. ¿Sabe que el general leproso tenía que tomar una decisión? Despojarse de ciertas cosas que impedían ver la obra de Dios en su vida. Y permítame hacer un paralelo de las 7 lavadas con 7 cosas que encontré en la historia que están ahí en el texto. Número 1,
tenía que quitarse su uniforme de general. Ese uniforme cargado con insignias. Tenía que quitarse el uniforme. ¿Saben, hermano, que lo que mueve la mano de Dios no son los títulos, no son los bienes, es la actitud correcta del corazón delante de Él? Eso es lo que mueve la mano del Señor. Número 2, su vida de hipocresía, porque Él tapaba su penosa enfermedad externa con un uniforme. Su apariencia externa no era acorde a su apariencia en su interior. Número 3, su orgullo. Es que Naamán muestra ser autosuficiente. Y el orgullo es la idea más fantasiosa de que una persona pueda tener de sí misma. Número 4, su posición. Tenía que bajarse del carruaje y descender al Jordán. Número 5, sus métodos. Él dijo, Abana y Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel. No se trataba de lo mejor, se trataba de lo que Dios sabía que era necesario para él en su proceso. Número 6, su temperamento, porque él era impetuoso, irreverente. Y número 7, sus prejuicios. Él tenía que pasar a la administración del profeta delante de sus siervos, pues sí que se tuvo que quitar su uniforme delante de sus siervos, y ellos se dieron cuenta de la penosa, ahora sí, de la penosa enfermedad que él tenía. Eliseo, para conclusión, Eliseo nos enseña que una persona que ha pasado por momentos de proceso con Dios puede ayudar en el proceso del Señor en otra persona. Así como él había pasado en sus momentos con Elías, él ahora llevó un proceso a Naamán. ¿Cómo está tu proceso? Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Parte de la introducción de lo que quiero compartir, ya la hicieron tanto el pastor Fabián de manera clara acerca del milagro de Naamán, pero también la pastora Rosa hablando de Giesi. Y es que el punto que me corresponde hablar, disertar, es el número 10, el 10º milagro. Y supone una cierta disparidad en la interpretación, porque este mensaje o este milagro termina por ser un semillón, una señal para Giesi, porque no se ejercita de manera positiva. Pero yo quiero que usted vaya junto conmigo a la palabra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. El general Naamán ha sido sano y está intentando pagar, compensar al profeta. Le dice, mira, yo cuando salí de allá salí con una cantidad de ciclos de plata, ciclos de oro, vestido. ¿Qué te parece si te doy parte de esto? Pero el profeta se niega a recibirlo. El profeta está dando una lección objetiva a Naamán. Se negó a recibirlo. No salió a recibirlo como Naamán esperaba. Cuando le dijo, permíteme ir a La Habana o a Farfán para que yo... Tampoco en el Jordán. Y ahora le dice, quiero compensarte por lo que has hecho. Y Eliseo le dice, no tomaré nada de lo que tú traes. Lección objetiva para Naamán. Pero hay algo que me gusta, me llama la atención, y es que podríamos hacer una oposición binaria, una contraposición, un enfrentamiento entre un hombre guiado por el Espíritu y un hombre guiado por la carne. Y esa contraposición es Eliseo y Giesi. La pastora nos decía cómo era Giesi. Giesi era un hombre con la avaricia desatada, un hombre que quería ganancias deshonestas. Y Giesi no se quedó conforme con lo que hizo el profeta, sino que corriendo se fue detrás del de Naamán. Se fue corriendo detrás de Naamán. Casi 2 kilómetros, correr 2 kilómetros son 2 kilómetros. Y se fue y lo alcanzó y le dijo, Señor, Eliseo ha pedido que por favor le dejes un ciclo de plata y le dejes también junto con ese ciclo de plata
un par de vestidos para unos hijos de los profetas que han llegado y Eliseo quiere tener una atención para con ellos, entonces para que se los mandes conmigo. Eliseo no había dicho nada de esto. Tomó lo que Naamán le entregó y se devolvió y lo guardó en su casa. Y dice la Biblia en los textos que leímos que luego fue y se presentó delante de la presencia de Eliseo. Y Eliseo le preguntó, y por eso lo leí en un tono muy coloquial: Giesi, ¿dónde estaba mi hijo? ¿Dónde estaba Giesi? Y Giesi le dijo: yo no he ido a ninguna parte. Si usted va al versículo 15, Eliseo dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Note esto: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no recibiré presente alguno. ¿Sabe qué dice Giesi? Vive Jehová, hasta ahí, que no dejaré ir a Naamán con todas estas riquezas. ¿Nota la diferencia? Uno dice vive Jehová reconociendo Dios, pero el otro dice vive Jehová en cuya presencia estoy. Ese estoy es un presente progresivo, o sea, en cuya presencia ando, me mantengo, continúo y hago todo lo que hago. Hay una diferencia allí. Giesi simplemente dice: sí, yo conozco de Jehová. Yo creo que con dolor Eliseo le dice: ¿no estaba acaso mi corazón? Otra versión dice: ¿no estaba yo en el espíritu cuando recibías lo que pediste a Naamán? Y le dice, o le hace una pregunta: ¿es acaso tiempo, en el versículo 26, ¿es acaso tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes? ¿Sabe qué es lo que me gusta de este texto? Que una versión hace una descripción un poco más clara y lo que dice es: ya vendrán tiempos de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos. Ya vendrán tiempos, amada iglesia. ¿Sabe que me gusta que se cumple la palabra? Y no me voy a meter con lo de los demás, pero luego hay un tiempo que es el tiempo de recoger. Ya vendrá el tiempo. No sé usted si está esperando algo, pero ya vendrá el tiempo. No te muevas antes que sea el tiempo del accionar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque te tiras el proceso, y no solo el tuyo, sino también de los que te rodean. Si usted lee al finalizar de este episodio por demás triste, dice la Biblia que por lo que había hecho, Eliseo le dice: y la lepra se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de Eliseo blanco como la nieve. Movernos antes de tiempo, movernos en el mundo espiritual, dejar de lado el mundo espiritual, traerá consecuencias para tu vida y para la de tu familia. Entonces quiera el Espíritu Santo de Dios en esta mañana recordarnos que somos creyentes espirituales y que no perderemos la senda, sino que nos mantendremos firmes hasta el momento que sea el tiempo, y ciertamente este vendrá para tomar ovejas, para tomar viñedos, para tomar todas las bendiciones de Dios, y que eso bendiga tu vida y la de tu familia. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.